Hermanos, hermanas, buenas tardes. Bueno, ahorita son tardes. Para quienes no me conocen, me presento. Soy el hijo mayor de los hermanos Pati y Pepe. Soy Jesús. Es un gusto. Y el día de hoy me corresponde darles a ustedes esta clase. Vamos a continuar viendo la oración modelo de las clases anteriores, como mi papá les estaba enseñando. La oración modelo, el Padre Nuestro. Vamos a ver la parte de perdona nuestras deudas. Antes que vamos a comenzar, quiero pedirles una disculpa por anticipado si llego a hablar rápido durante esta clase. Lo que pasa es que cuando yo me adentro mucho en los temas, a veces suelo acelerar mi ritmo de habla y muchos no me entienden. Si eso me pasa, por favor discúlpenme de antemano, no es mi intención. Y ya saben que para cualquier duda que se presente o que no entienda durante esta lección, pueden escribir en cualquier momento en los comentarios del video en YouTube. Estamos constantemente revisando si alguno de ustedes tiene preguntas que podemos resolverles, así que no hay ningún problema si alguna parte se pierde de mi explicación. Pero bueno, vamos de lleno a la clase, pues, si me permiten. Recordemos que en Mateo 6:12, traducciones de Reina Valera 1960, dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bien mencionaba mi papá en clases anteriores, estamos tan acostumbrados de repetir esta oración en forma tan robótica que prácticamente ha perdido la profundidad de sus palabras. Y bien dice al final, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Discúlpenme si en estos momentos empiezo esta clase con una pregunta particularmente difícil y no es necesario que me la contesten. ¿Ustedes podrían perdonar de todo corazón a quien haya matado a uno de sus hijos? Difícil, ¿verdad? Pues les digo, no es necesario que respondan, pero yo sé que a lo mejor dentro de ustedes pudo haberse generado un nudo en la garganta, una sensación algo amarga, difícil de digerir, y pues no los culpo. Pero miren, una de las últimas frases de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús murió por nosotros en la cruz, y digo, eso fue el motivo por el cual vino a la tierra y se volvió carne en primer lugar, ¿no? Desde luego que aunque esto fue planeado por Dios Padre y Dios Hijo, no deja de doler el sacrificar a tu propio hijo. O sea, y aún así la furia de Dios no fue con nosotros, porque bien dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es precisamente eso lo que vamos a ver el día de hoy, la importancia y el poder del perdón. Verán, Jesús habló mucho con sus discípulos acerca del perdón, y hubo una ocasión en la que les habló de ello con la parábola de los dos deudores. No sé si la sepan, y si no, pues les invito a abrir sus Biblias en casa. Abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. Si ya están listos, pues entonces vamos de lleno. Dice así: entonces se le acercó Pedro y dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer, y a sus hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le rogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrados a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné,
porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ok, vamos a poner los matemáticos y vamos a hacer un énfasis en los términos que vimos en esta parábola. Ahora, ¿qué es un talento? Digo, no es como que tengas así el don de bailar o cantar, ¿no? O de predicar incluso, no hablamos de ese tipo de talentos. El talento era una medida de valor de monedas. La palabra se deriva del griego talanton, que significa balanza o peso. Es una unidad de medida de plata y equivale a 6.000 dracmas o denarios, porque tomamos en cuenta la transición del dracma a denario en la antigua Roma. El denario sustituye al dracma con el tiempo. Y los denarios son una moneda todavía menor a lo que es el valor del dracma o el denario. Es una moneda de plata con un peso de 4 gramos y se le otorgaba como paga básica a los trabajadores por sus jornadas de labor, en este caso pues los siervos. Me di la tarea de hacer unas pequeñas conversiones y vamos a ver, actualmente en este año en México el salario mínimo actual es de 123 pesos con 22 centavos. Entonces, si ese salario mínimo lo convertimos a un denario, prácticamente esos 123.22 pesos los estaría recibiendo el siervo. Entonces, si convertimos la deuda del consiervo al siervo a pesos, ese consiervo le debía al siervo 12.322 pesos. Vamos bien. Y si nos basamos en estas mismas cifras y pasamos de denario a dracma y de dracma a pesos, ¿qué creen? Que el siervo le debía a su señor la estratosférica cantidad de 7.393.200.000 pesos. Increíble, ¿cierto? O sea, el señor le perdonó al siervo toda esa deuda y que el siervo no haya podido perdonar a su consiervo una cantidad todavía más mínima. O sea, no. Verán, la parábola no solo habla de la deuda monetaria. Jesús iba más allá que esto. El rey del que hablaba el Señor Jesús es Dios. Y el siervo puede haber sido yo, puede ser usted. Y esos denarios son nuestras faltas o nuestros pecados. Es más, otra vez, volvamos. Dios en su gran generosidad y amor nos perdonó más de esos 7 billones de pecados, pero no somos capaces de perdonar a quien nos ofendió en aún menor cantidad de la que nos fue perdonada. Es más, la cantidad que les mostré no es ni el 0.1% de lo que nos fue perdonado. Nosotros no somos capaces de perdonar la falta o la ofensa de una sola persona para con nosotros, ni la más mínima. ¿Por qué? O sea, pero antes de responder esa importante pregunta, hay que ver qué es exactamente el perdón. Verán, el perdón viene de la palabra griega afemi, que significa despedir, apartar, dejar atrás, absorber, sinónimos. Es decir, en este caso se separa el pecado del pecador. La base fundamental del perdón se encuentra en el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz. Para ambos tipos de perdón, porque para eso existen dos tipos, el perdón humano y el perdón divino. Verán, el perdón humano está pervertido actualmente a causa de la caída del hombre y su propio pecado. Nuestro perdón no es genuino, solo se quedan palabras. Hagan de cuenta, yo le digo a alguien que me ofendió, ¿no? Ah, sí, descuídate, perdona. No, todo está olvidado. Pero después nos decimos, ya lo perdoné, ni de broma voy a volver a poner un pie en su casa otra vez. O bien el ya famoso y muy infame y usado por muchos, perdono, pero no olvido. ¿Cuánta gente ha escuchado decir eso? En efecto, nosotros seguimos recordando con dolor, con amargura y con odio esa falta. Y aun cuando ya dijimos haber perdonado, es que realmente no hemos perdonado. Ese sufrir se queda dentro nuestro. El verdadero perdón pasa por alto la ofensa. Y es por eso que es tan difícil otorgarlo. Pero para que este perdón suceda son necesarias 3 partes, no solamente 2. Nosotros como humanos pensamos que solamente hay 2 partes y no es así. Ofendido y ofensor. Pero existe un tercero. El depositario del pecado. ¿A qué me refiero?
Ahorita les explico. El verdadero perdón, que es el perdón divino, solo se logra cuando tomamos en cuenta a Dios, en este caso el depositario del pecado. Y eso es lo que distingue al perdón divino del perdón humano. El hombre pasa por alto el pecado, Dios lo castiga, redime y olvida en su Hijo Jesucristo. El pecador es libre, ya que cuando perdonamos también soltamos a la persona que nos ofendió. O sea, dice Jehová en Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por pecado a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Ok, hemos concluido este primer video, enseguida vuelvo.